Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento que están haciendo todos los presentes en la fecha. Quisiera estar agradeciendo especialmente al Instituto de Coordinaciones Académicas del Colegio Público de Abogados por estas actividades que realiza a cabo, que son herramientas tan útiles y que tenemos a disposición todos los colegas en el canal de YouTube del Colegio de Abogados. En ese sentido que, bueno, en esta situación tan particular que estamos viviendo todos, nos viene, digamos, muy bien toda esta gran información que estamos realizando. Quisiera también agradecer a la presidencia de AGUAT también por todas estas grandes actividades interesantes que realiza, y también agradecer a la directora del Instituto de Derecho Sanitario que me está acompañando acá presente, María Cristina Cortesi, a las cuales la están viendo en pantalla, está saludando la Cristina. Así que muchísimas gracias también por confiar en esta presentación que vengo a compartir. Quiero también extender el agradecimiento a los compañeros que nos acompañan de acá, de los colegas del Instituto de Derecho Sanitario, que los estoy viendo en pantalla. Muchísimas gracias, como siempre, el apoyo constante que están realizando. Bien, yo voy a estar ahora compartiendo, voy a estar presentando una breve presentación de una presentación que realicé de PowerPoint para que justamente a ustedes se les clarifique bastante bien la situación del prehospitalario, que bueno, hoy a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también a nivel país estamos en una situación, así que yo voy a pedirle permiso a Nicolás si me puede dar la facilidad para compartir la pantalla y ya comenzar con... Cuando vos diga, Nicolás, si vos Ahí tengas el está activado, acceso. doctor. Muchísimas gracias, Nicolás. También a la gente de ahí de soporte que nos aguantan a todos los abogados. Bien. Estoy tratando de abrir la pantalla a ustedes. En un momento ya la van a tener abierta. Creo que ahí ya la tienen a la vista, ¿correcto? ¿Sí? Perfecto, doctor. Sí, Perfecto. Bueno, justamente acá me hago la presentación y le trato de transmitir de que hoy lo que yo les comento, soy una persona que la verdad que tengo una formación, tengo 48 años, de los 11 años, 16 años que vengo trabajando en todo lo que estas cuestiones de la sociedad civil en la parte social o humanitaria de emergencias. Tengo bastante experiencia en lo que es campo y además de ello, todo lo que es conocimiento técnico y teórico, de las cuales trato de acá con este breve currículum, digamos, tratar de transmitirles a ustedes un poco de confianza y seguridad de lo que vamos a estar compartiendo acá por conocimiento real de la situación, y aún así me considero que no tengo la verdad absoluta, y creo que acá justamente el conocimiento está para ser compartido de forma universal y que todos terminemos aprendiendo, porque muchas veces uno comparte conocimientos, pero en verdad termina recibiendo más de lo que puede llegar a dar, ¿sí? Yo justamente tengo la virtud de poder participar en la Fundación Escuela Argentina de Primeros Auxilios de la Fundación EASPA y además oficial de bombero de Nueva Pompeya Barracas, que está trabajando en el barrio 2124. Pero bueno, esto para demostrar justamente la situación que estamos viviendo en la actualidad. Sí, también quisiera aprovechar de homenajear esta pequeña presentación a todos los familiares de todo el ámbito prehospitalario que últimamente hasta la fecha han caído, lamentablemente, como así también a los que están día a día en este mismo instante arriba de una ambulancia o en el sistema de guardia, y bueno, están haciendo cosas increíbles. Y mandar un saludo especial y cordial a nuestro colega y también compañero del instituto, Alan Ogovato, que está con una situación, así que también le mandamos un cálido saludo. Bien, bueno, la presentación, la verdad, estamos a fecha del 3 de septiembre del 2019, donde pasaron casi 6 meses desde que empezó la emergencia nacional declarada, al menos acá en Argentina. Esta presentación la voy a estar enfocando para darles tips y herramientas a los colegas que presten servicios, ya sea pacientes o víctimas de situaciones de emergencias, como así también a los colegas que están prestando servicios a distintos establecimientos sanitarios, de sanidad, clínicas, sanatorios, hospitales y demás. Bien, la verdad que nos encontramos hoy seguimos en emergencia. La pregunta sería si seguimos en una emergencia productos del COVID o directamente seguimos en las consecuencias del COVID. Yo tengo algunas dudas porque estamos viviendo con una cuarentena que ya más que cuarentena parece una especie de aislamiento, según los últimos comentarios que venimos realizando, que comentamos casi todos los profesionales. Pero bueno, quiero compartir esta pequeña pantalla que estamos viendo un diagnóstico
antes de lo que es pandemia. Antes de lo que es pandemia, o sea, y acá me voy a estar abocando a lo que hace poco comentó otro colega también de acá de la matrícula, que está acá presente, nos acompaña, doctor Javier Tuero, en una de sus presentaciones dijo, y lo comparto en este tema, de que el COVID trajo directamente el desnudo de lo que es el sistema sanitario de nuestro país y que todavía tenemos que continuar realizando muchísimos esfuerzos para poder mejorarlo. ¿Por qué? Porque la verdad que veníamos en una situación, si bien en muchos aspectos veníamos mejorando con nuestros tiempos, con nuestros momentos, pero también veíamos siempre atando las cosas con alambre, por al menos así me ha constatado muchas veces a mí en pequeñas cuestiones. Entonces, de hecho, por ejemplo, me hago recordar, en el 2018 era muy común en ciertas localidades de acá de la provincia de Buenos Aires, de ciudades importantes, tener las guardias cerradas de hospitales públicos en cierta hora de la madrugada, que se terminaba con una situación delicada y compleja, y no había ningún tipo de COVID, y las guardias estaban cerradas porque ya estaban colapsadas con distintas patologías u otras cuestiones. Como así también una información que esto lo acompaña, lo duplica, perdón, lo informa la agencia TELAM, como así también los datos que están hoy por hoy en Internet, 2019, la cantidad de fallecidos que trajo todo lo que es patología de influencia, más de 35.000 personas. Todavía el COVID estamos en 10.000 personas. Entonces, es como que los argentinos estamos acostumbrados a lo que es estar viviendo constantemente en emergencia. De hecho, bueno, tenemos la ley en diciembre que se declaró la ley de emergencias social, económica y sanitaria, ¿sí? De todas maneras, fíjense en la situación laboral de aquellos personal de prehospitalario que trabajan 7 días de la semana, de las cuales 6 son trabajos activos y uno justamente es directamente de franco. Después hay otro tipo de personal que realiza coberturas de guardias, y estas guardias son 24 horas por 72 de franco. Algunas veces, en muchas partes de las ciudades, se instala, es 24 por 48, 24 por 36. Vivimos situaciones delicadas, y hoy está muy complejo en ese sentido. Y aclarar, aquella persona que trabaja dentro de un periodo de 30 días solamente viviendo de guardias, dejando vamos a ser buenos, dejando estas 72 horas de franco, les aviso que no llega a fin de mes, por lo cual está obligado a estar cumpliendo otro tipo de guardia y otro tipo de servicios sanitarios o de emergencias en otros ámbitos, por las cuales muchas veces llegamos con, gracias a Dios, que tenga una continuidad sin interrupciones de sueño aproximadamente de 4 horas. De hecho, ya hace un tiempo atrás también en el Instituto de Derecho Sanitario, en las reuniones mensuales, habíamos comentado cómo es esto de las 24 horas de estar con mucha concentración, con mucha adrenalina, estando presente para tratar de ayudar a la persona, al paciente, a los familiares. O sea, hay que estar, digamos, en los zapatos del personal de salud, y la verdad que es admirable en cómo en cuestión de tan poco tiempo tienen que estar reaccionando. También nos constan el gran labor que están haciendo con respecto a la atención de los derechos humanos, porque nos consta y nos sobran los ejemplos de mucho personal de salud que están atendiendo a cualquier tipo de persona sin preguntar quién es, dónde es, qué hace, etcétera. Y muchas veces terminan atendiendo a la misma persona que hace minutos antes los había violentado, ¿sí? Es muy común, lo hemos visto también en los medios de comunicación, como guardias de hospitales, y no estamos hablando de hospitales muy lejanos de las ciudades, no, estamos hablando, es más, los invito a googlearlos en internet y lo van a encontrar la información, cómo las guardias de hospitales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están violentadas muchas veces por personas, bueno, que la verdad que no entendemos cuál es ese grado de violencia. Veamos también, también ante la pandemia, cómo es el tema de los salarios y los honorarios del personal, o sea, que de golpe tenemos casi más del 60% están en una situación irregular, donde también tenemos una precarización laboral. Muchos de la mayoría son todos monotributistas, porque justamente no les alcanza, digamos, la situación para poder estar viviendo día a día. Después vemos, estas son 2 imágenes, 2 diagnósticos sobre referido ante la pandemia, o sea que veamos lo que venga después. La ausencia de control de categorización de ambulancias, de cómo se está conformada su tripulación, si va el médico, si no va un médico, qué formación educativa. Bueno,
Y así, digamos, tenemos miles de otros ejemplos que lamentablemente son muy vulnerables, y este dato que lo publicó el Ministerio de Salud de la Nación, lo empezó a publicar a partir del 2016, que el 30% del personal de salud sufre del síndrome de Burnout. Dentro de ese cupo del 30%, ahora tiene que estar en 33-35%, pero dentro de ese cupo, el 70% de ese cupo de 30 y algo corresponde al ámbito prehospitalario de emergencia, ¿sí? Esto quiero compartirles, que hacerles recordar que el personal de prehospitalario no son superhéroes, son personal de salud, son unos eslabones más de toda una cadena sanitaria junto a otros profesionales de la salud, donde son responsables de medios y no de resultados, ¿correcto? Esto es importante destacar porque muchas veces uno dice, me lo va a salvar, me lo va a... No me o escuchar a muchas veces decir, se me murió el paciente. No, a nadie se le muere el paciente. No se te murió, o el paciente falleció, que es distinto, y tenía, digamos, el trazado de la vida de esa forma, ¿correcto? También quiero estar compartiendo lo que ahora es un poco más a la actualidad, y acá comparto las imágenes de algunas personas de las cuales yo aprecio muchísimo, y las cuales siempre estamos trabajando en todo lo que es investigación para un mejor servicio del prehospitalario, y de golpe nos podemos estar asustando porque nos encontramos con esta situación de astronauta, y decir, bueno, epa, ¿cómo está así? Y nos asustamos. De hecho, al principio de la pandemia, más que nada en Buenos Aires, Argentina, tuve casos de ejemplo que me decían que les pedían que por favor se sacaran la máscara o el mameluco porque la gente los asustaba. Pero fíjense que estaba este tema de, bueno, bioseguridad o pánico. Entonces, la situación, digamos, trajo volver a un gran invento de todos los argentinos, de tratar de paliar la situación y de poder volver a remarla directamente, porque es lo que estamos padeciendo, y hoy por hoy todas las dos fotos anteriores que yo les compartía de la situación delicada antes de la pandemia, todo se agravó. Hoy la violencia es extrema, también lo hemos visto en los medios de comunicación, cómo el personal de salud es atacado de su propia casa, con carteles en el ascensor, con carteles en la puerta del edificio. Las personas que están viendo ahora en imágenes, toda la ropa que tienen encima y el instrumental, como así también, son providos de sus propios sueldos, ¿sí? Estamos hablando de valores y trajes especiales Tyvek que salen un dinero muy importante y lo están pagando muchas veces de su sueldo directo, ¿sí? Y cómo aún así, digamos, están bajo el riesgo constante. También lo que también nos trajo esta situación de la pandemia fue que no se llegó a terminar de cumplir la rotatividad de los turnos de franco compensatorio del personal, ¿sí? Porque que se acuerdan que en la primera pantalla yo le había comentado, eran guardias de 24/72, pero en ese momento, cuando yo volvía de vuelta a la guardia, no estaba mi relevo. ¿Por qué? Porque ya estaba con un contagio estrecho de comunitario, diagnóstico positivo. Entonces llega un momento que ya la cobertura o la integración de esa tripulación o la integración de esa unidad de guardia debe ser paliada de otra forma, y a veces digamos, no nos sorprende poder encontrar una profesional de medicina de ginecólogos o de otras especialidades que no hacen a la situación, pero se encuentran y no les queda otra. También tenemos conocimiento de que muchas veces, también por una necesidad de la propia unidad sanitaria, está solicitando los apoyos que correspondan para estar, digamos, de dar apoyo. En otras hay cuestiones obligatorias y en otras son optativas, ofreciendo las horas extras, y esta también es la situación que también vivimos en Argentina, por un afán de tratar de llegar a fin de mes. En forma normal estamos exigiendo más de lo que pueda corresponder. También no hay una especialización dentro del ámbito prehospitalario referido pura y exclusivamente al COVID. Sí lo hemos visto al principio, en abril y mayo, una gran cantidad de capacitaciones. De hecho, había muchas capacitaciones a la distancia por los organismos internacionales de salud, en forma gratuita, otras aranceladas, pero había muchísimo gratuito, donde había constante capacitación en ese sentido con, digamos, las especialidades para el COVID. Hoy por hoy, lamentablemente, esa capacitación disminuyó muchísimo. Hoy está rindiendo dentro del personal de la salud, digamos, un proceso de miedo y pánico también al virus, ¿sí? Llega un momento de que
hay personas que se encuentran con ciertas situaciones ante alguna respuesta de auxilio, y justamente cuando se da una sospecha, automáticamente no consideran que están con una situación de COVID, prefieren llamar a otra unidad especializada o prefieren trasladar esto a un servicio público de emergencia para que tome los asuntos en la carta. Entonces, estas son las cuestiones que todavía nos cuesta muchísimo. Acá yo trato de no repetir lo que justamente está en las placas, porque ya con las simples lecturas ustedes van a tomar conocimiento, y para no estar repitiendo justamente y estar compartiendo un poco más de información al respecto. Entonces, este es el staff del prehospitalario. A ver, entendamos prehospitalario en todo lo que se da por fuera del ámbito hospitalario, y dependiendo de la categorización del establecimiento de la unidad sanitaria, algunas veces nos podemos encontrar en el orden jurídico de que el prehospitalario también lo va a estar integrado dentro de lo que es la guardia. Pero eso depende de la categorización de cada establecimiento. No es lo mismo una sala de primeros auxilios que una sala de sanidad o una clínica, sanatorio u hospital, ¿sí? Pero acá tenemos una presencia completa de una dirección médica emergentológica. Lo que últimamente lo que se está dando, estas unidades de atención multidisciplinaria integral para el apoyo y la contención del personal prehospitalario, ¿sí? Y todo el abordaje de lo que corresponde al resto de los servicios de emergencia y rescate, como paramédicos, primer respondiente. Primer respondiente lo podemos visualizar en muchos municipios que se aplican, y también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que van en bicicleta. Estos son municipios de la zona norte del Gran Buenos Aires, o también los que van en vía moto o en vehículos mucho más pequeños para poder llegar mucho más rápido a la escena, poder contener la situación de emergencia y esperar la ayuda profesionalizada o de una mejor categorización de asistencia a través de la unidad de ambulancia que se acerca. Pero el staff del prehospitalario, ellos no son los primeros que acabamos de mencionar, sino los más importantes en lo que nos ha descubierto hasta ahora el COVID, que el personal esencial es el de salud, no quepa la menor duda. Pero también sabemos que el personal esencial es todo lo que esté referido al personal de limpieza, de las áreas de español, son los que justamente están manejando los tóxicos, son las que famosas después vemos en bolsas rojas, trabajando constantemente, y el riesgo que genera justamente esa situación, ¿sí? También para preguntarles, a ver, acá sería en tema de prehospitalario, ¿cuántas unidades de prehospitalarios no tenemos hoy disponibles? Porque hoy están todas acondicionadas de una forma muy particular, muchas en formas caseras, no tenemos una estandarización de cómo se tiene que categorizar una unidad de COVID, es una cuestión de buscar recomendaciones, guías, pero todavía recién algunas normas empezaron a salir en algunas localidades, pero también están ausencia de un conocimiento técnico, ¿sí? Entonces, también es cómo controlamos esto de la pandemia, y vemos que a veces en este ámbito de ambulancias la situación de bioseguridad no está dando en forma completa, porque ahora les voy a estar explicando algunas cuestiones de lo que es la desinfección, y está generando la transmisión justamente por falta, a veces, a ver, antes de la pandemia las unidades no están categorizadas, y hoy por hoy en la vía pública las podemos ver, y muchas no están categorizadas, no sabemos qué tripulación la integra, qué tipo de traslado se está realizando, o qué tipo de urgencia puede estar ocurriendo, ¿sí? Les quiero compartir también un ejemplo. En Nueva York, por ejemplo, en Nueva York, al principio de la pandemia, justamente se había dado eh, la duplicación de la compra de las unidades de emergencia, y ahora en la actualidad estamos con un 20% de desempleo por la crisis que les agarró, pero fíjense cómo cada organización o cada ciudad se va organizando de alguna forma, ¿sí? Bien, lo que están viendo en pantalla es el sistema de emergencias médicas, literalmente. Estos son los dos ordenamientos jurídicos más importantes que tenemos en Argentina, que es justamente, por un lado, el Ministerio de Salud, que es la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, y por otro lado el Ministerio de Seguridad a través del Sistema de Gestión Integral de Riesgo, con una ley es muy nueva esta ley, y este es el ordenamiento, y ahí justamente les comparto la pirámide de Kelsen para tener una mejor clarificación, y cómo se va subordinando este orden jurídico, y a través después de los centros de operaciones de emergencias, COE, a través de las distintas jurisdicciones,
y los consejos de la sociedad civil, donde participan distintos organismos justamente para poder colaborar en esta situación. Por último, terminan con leyes especiales y específicas todos los organismos operativos, que justamente de izquierda a derecha, ustedes lo están leyendo en pantalla, tenemos lo que es Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, Defensa Civil, toda la que es el conjunto del sistema de bomberos, la mayoría, recuerden que tenemos un sistema de bomberos voluntarios, ¿sí? Bomberos voluntarios que están al servicio del prójimo constantemente. Yo después ahí le marqué el 107, pero es una manera de identificar lo que se conoce de común a todos, de conocimiento público, el sistema de servicio público gratuito de la asistencia de ayuda a través de la emergencia. Por último, tenemos una ley nueva reciente de la Cruz Roja Argentina, y por último, después, cualquier otra de las tantas organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, también lo que yo quería comentarles es la desinfección de las unidades de emergencia está retardando de poder producirse en tiempo y oportuno, porque es constante los traslados, es de forma constante. O sea, antes de la pandemia había una desinfección normal que se producía con cualquier producto de limpieza que puede estar uno adquiriendo en un almacén. Ahora la cuestión es sumamente superior y no da tiempo a nada. También no hay lugares para poder hacerlo en forma que corresponda o darle la ventilación necesaria para que se circule el aire dentro de la unidad y el riesgo que también con eso conlleva, ¿sí? No quepa la menor duda que estamos con una sobrante ayudas de ingeniería, de innovación, pero esto lamentablemente estamos siempre todo el tiempo de prueba-error. Quiero pasarle por la pantalla. Bueno, esta es la competencia, que muchas veces nos encontramos con el sistema de prehospitalario de emergencia. La competencia jurídica es la ambulancia, esta es la oficina, por decirlo de una manera, ¿sí? Obviamente de ahí vamos a tener los abogados, los distintos ordenamientos jurídicos para saber dónde tendremos que hacer para buscar mayor información o proceder a hacer algún reclamo, ¿sí? Veamos ahora, esto es tal vez, esta sola placa tal vez amerita hacerlo en una charla especial específica, que ya lo hemos hecho en varias veces en el Instituto de Derecho Sanitario, que dirige la doctora Cortesi, y es justamente, pero bueno, vamos a tratar de resumir lo que mayor podamos. Esta es la norma, la resolución general del Ministerio de Salud, la 906, la que ustedes están leyendo en pantalla, y los estoy graficando lo que mejor pude para que comprendan lo que tiene esa norma. Son las directrices de las unidades de traslado sanitario, literalmente las ambulancias. Justamente de izquierda a derecha, tiene los colores, que todos ya, hoy por hoy, antes lo que nadie conocía del color del triage, hoy por suerte trajo un conocimiento universal. Bueno, lo rojo es lo más urgente, lo amarillo puede esperar, y lo verde no requiere ningún tipo de atención o de asistencia médica directamente, ¿sí? Se puede trasladar por sus propios medios. Pero estas directrices, lamentablemente, digamos, no están en la perfección. O sea, esto es una perspectiva, podemos decirlo de una manera, pero no son las ideales. Veamos un poco de antecedentes y lo que hay en la actualidad. De antecedentes tenemos que estas normas salieron del año 1995 con un proyecto de documento de base que después en el año 97, a través de la resolución 794, se dictó las normas de ambulancias y ahí daba las ambulancias de sistema aéreo, náutico y terrestre, ¿sí? Eran 3 áreas de trabajo. Bien, cometieron un error normativo, no fue publicado en el boletín oficial, se dieron cuenta 3 años después. Entonces, en el año 2000, a través de la resolución 749, se procede a publicar la norma de 1997. De todas maneras, hemos quedado un poco en la historia, y esta última norma que fue modificada en el 2017, lo único que agregó fue, y yo voy a tratar de marcarlo acá con el mouse, no sé si lo pueden llegar a ver, que es justamente la zona verde donde habla de utilitarios y combi, ¿sí? De vehículos más pequeños para transporte de personas que no necesariamente tienen que estar acostadas a 180 grados, o puede transportarse en forma sentada y bueno, se traslada en un solo vehículo más personas. De todas maneras, nos hemos quedado un poco más en historia. Hoy tenemos, por ejemplo, por citar un ejemplo, las normas ISO, donde directamente las estandarizaciones superan las cuestiones técnicas que tiene que tener ciertas unidades del prehospitalario, y gracias a Dios también tenemos 2 empresas argentinas, una radicada en Córdoba, donde realizan, digamos, la fabricación de unidades especializadas en ese sentido.
pero si queremos ver en otras partes del mundo, sobran los ejemplos de vanguardia, y acá literalmente hay otros países del desarrollo, del primer mundo, que realizan investigaciones constantes para poder dar un mejor servicio y poder estar readecuando todo, todo lo que conforma el prehospitalario. Con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos vamos a encontrar con dos tipos de normas, un poco antiguas. Una es la ley 1883, que se refiere pura exclusivamente a lo que es el SAME y lo que todos conocemos del SAME de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es muy distinto al SAME de la provincia, que ya lo voy a estar ampliando. Y por otro lado tenemos la ley 5469 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está referido a las unidades de emergencia del ámbito privado, que a su vez las invita a participar del registro de empadronamiento de las empresas de emergencias, también del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto después lo vamos a ver en otras jurisdicciones, como Provincia de Buenos Aires, también a nivel nación, existen el registro para poder registrar las unidades de emergencia que uno. Y las exigencias no son, digamos, no están a la circunstancia o a la altura de que se están manejando estas estandarizaciones o estos sistemas internacionales de vanguardia, como podemos citar Francia, España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, bueno, países del primer mundo que constantemente están investigando, digamos, las cuestiones. Esto a título de referencia, esto es un accidente típico, pero puede ser un accidente de los tantos, pero esto también hay muchísimos fallos vinculados con accidentes de ambulancia, pero lo que quería tirar acá de refrescarlo era, esto ocurrió en Asca y Juan B. Justo, donde la unidad estaba trasladando a una persona con un paro cardiorrespiratorio, estaba siendo asistida por el médico de la tripulación, y solamente estaba el chofer nada más. Obviamente excedió las normas de tránsito en lo que es circulación, reglamentación y prohibición de circulación de la vía. De hecho, en las leyes de tránsito, la nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicen exactamente casi lo mismo, con palabras más, palabras menos, pero hay una forma exclusiva de cómo tiene que circular el servicio de emergencia de acuerdo en todo lo que es el tránsito en sí mismo. La cuestión en este fallo, la jueza lo que determinó fue, les reitero, no hay un solo fallo, hay miles de fallos, están el acceso de todo, de hecho, justamente con la base de datos que posee el Colegio de Abogados, podemos estar consultando ahí muchísima información enriquecedora que tenemos acceso a todos los matriculados. El fallo de la jueza estableció que la unidad era de alta complejidad, que estaba trasladando a una persona con ausencia de signos vitales, que se la estaba tratando de reanimar, y que no justificaba por la categorización de la unidad, con todos los equipos instrumentados que tenía en forma interna, más la especialización del médico que lo acompañaba, estar abusando o excediendo las normas de tránsito, por las cuales terminó con 3 heridos, que sería el otro auto embestido, el chofer y el personal médico con doble fractura de cadera, que después el médico tuvo una información que tuvo que dejar de trabajar porque no podía estar ya permanecido de pie. La otra persona quedó como un óbito, como así también se ha sido trasladada. Pero estos son los ejemplos justamente para hacer recalcar a veces y tomar conciencia. En el accionar del prehospitalario, se trabaja con lo que ya hoy estamos conociendo muchísimo, y de hecho a los que han, fuera de la pandemia, asistido a cualquier guardia, cada vez se hace mucho más común un semáforo entre rojo, amarillo y verde de atención, el famoso triage. A los que están viendo a la izquierda de la imagen, es una tarjeta que se utiliza solamente para casos de atención atención masiva de víctimas, cuando la situación supera la respuesta, entonces no se da tiempo de atender a todas por igual o de prioridad, entonces se clasifica a las personas de acuerdo a un semáforo, y justamente este es un cartón, insisto, este cartón se utiliza, tiene una longitud de más o menos 25 centímetros de largo, pero se utiliza solamente para atención en masa. Pero yo lo quiero traer acá en forma ilustrativa del semáforo del verde, que significa que justamente está tachado lo que no es nuestro lado de ambulancia, el amarillo que puede esperar, sí requiere atención, pero no es necesaria ya la urgencia, el rojo que estamos en una situación de emergencia-urgencia, recalcando cuál es la diferencia. Emergencia, estamos hablando que la persona tiene riesgo inminente de vida, y la urgencia es persona condicional al riesgo de vida. ¿Sí? Son dos términos distintos, no son sinónimos, pero están en categoría rojo.
Y el negro estamos hablando ya ausencias signo-vitales o de un óbito si llega a haber personal facultativo para que sí lo designe, ¿sí? Ahora, una vez realizado ese triage, que nos da la pauta del semáforo para actuar, recién ahí el prehospitalario empieza a hacer la evaluación del paciente en el lugar y conforme a protocolos de acuerdo de científicos que se decidió tomar para llevar a cabo, ¿sí? Hay un montón de protocolos en todo el país, y justamente cada uno tiene los fundamentos. Tenemos los protocolos de Australia, que generalmente tienen la gran mayoría, o los Estados Unidos, y después tenemos la franja de Europa, que generalmente es España la que está llevando la punta en ese sentido, pero bueno, son, como dije al principio, estados que invierten para estar previendo y dando una mejor respuesta ante una situación de emergencia. Hoy, la verdad, la actualidad, llegan casos que nos deja interpretar, y lo estamos viendo después en los medios de comunicación, donde muchas veces la omisión de auxilio, el abandono de persona, en el artículo 106, 108 del Código Penal, parece como que sucede y queda a la vista. Ejemplo, tenemos, se habrán enterado, la semana pasada un camionero oriundo de la provincia de Mendoza, trasladándose por la Ruta 7, transitando por San Luis, tuvo un preinfarto, se negaron a darle la atención, y es más, lo han trasladado nuevamente, y con estas palabras, a la frontera con San Luis y Mendoza, frontera, o sea, volvimos, digamos, a una época donde había fronteras, y lamentablemente el camionero terminó falleciendo, pero fíjense esta situación que se está dando en la actualidad, y bueno, la situación está superando, pero porque, de hecho, también tenemos otros casos que generan muchísima atención, y la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho al principio, en el periodo de abril y mayo de la pandemia, y lo recalcó miles de veces, que los derechos de la salud son derechos humanos para todos y nadie se puede estar negando, y hoy por hoy muchas sociedades científicas de la sociedad civil, como luchas contra el cáncer, cardiología, etcétera, están marcando la diferencia. Señores, las patologías hay que atender a todas, todas están acumulando una situación que va a terminar siendo un código rojo o una situación de emergencia, no tanto ya por COVID, sino por las otras patologías que hay que atender, ¿sí? Entonces, estas son, digamos, las cuestiones que tenemos ahora, un doble triage, que es el triage normal que estamos viendo ahora en pantalla, con ese semáforo rojo, amarillo y verde, y el triage de COVID, porque hay situaciones que a más de uno, seguro acá de los colegas presentes, habrán requerido la emergencia, y dice, no, solamente personal de COVID o solamente situación de COVID para poder asistirse, ¿sí? Esto es a título de ejemplo, de darle una información más del punto de vista jurídico de un plan estratégico que hizo la Organización Mundial de la Salud en 2015, dándole importancia de valor especial que se le da al técnico de emergencias médicas en el ámbito prehospitalario, como un rol más en la cadena de respuesta. Insisto, no es un lugar donde afecta derechos laborales, donde queda afectados derechos adquiridos, sino es un integrante más de una cadena sanitaria para dejar una mejor atención. El personal técnico de emergencias médicas no es personal de la medicina, ¿sí? Actúa en situación de urgencia y emergencia y brinda la primera respuesta. Y está entrenado y capacitado para tratar de mantener una situación delicada de vida en el lugar de las circunstancias que los encuentre, ¿sí? Cuando el personal de medicina, por ejemplo, está entrenado y capacitado para tratar la misma situación de la vida de la persona en un ámbito hospitalario, con todo un equipo de recursos tecnológicos, de bienes y otros grupos de personas que así lo corresponden. Bien, siguiendo en la línea de lo que es el régimen jurídico del sistema de emergencias médicas, en Argentina tenemos 3 grandes sistemas de emergencias médicas, por decirlo de una manera, que justamente, digamos, están haciendo un poco de ruido, y a veces se genera, y muchas veces me preguntan, Lucas, ¿qué norma se aplica? Y dependiendo en qué baldosa estaremos, veremos cómo es el sistema. Tenemos a la vista el SAME que todos conocemos en esas localidades: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Rioja, Jujuy y Catamarca. Ese tipo de SAME se integra con una tripulación con personal médico, no comprende para nada al técnico de emergencias médicas, y su fin inmediato es la derivación a un centro asistencial. Justamente marco con un asterisco el tema del TEM, porque en la provincia de Buenos Aires, el SAME de la provincia de Buenos Aires, sí acepta en su tripulación técnico de emergencias médicas,
por las cuales tampoco tienen necesidad en todos los servicios tener un personal médico. A veces lo tiene y otras veces no. Pero ahora vamos al segundo sistema del SEM, que es el técnico de emergencias médicas, donde ahí cito las provincias que justamente están reconocidas por ley y que en algunos casos tiene el personal médico integrado en la tripulación, sí o sí el técnico de emergencias médicas, que muchas veces termina siendo el chofer de la ambulancia, porque en otros lugares el chofer es chofer, nada más que chofer, tendrá también en otras localidades de jurisdicciones tendrá ciertos conocimientos, no obligatorios, en otros casos optativos, pero en este caso se lo integra con el técnico de emergencias médicas. Y por último, el fin que tiene el técnico de emergencias médicas es la atención en el lugar, porque para eso fue entrenado y capacitado y tiene todos los recursos necesarios. De hecho, se estabiliza la persona en el lugar para recién trasladarla en un momento de forma segura al lugar de mayor ayuda o se requerir otro pedido. Ahí puse de ejemplo algunos municipios, pero cada vez se están extendiendo cada vez más, y yo les comenté que había 3 sistemas de emergencia. El otro es una zona gris. Es una zona gris donde termina siendo un escenario de normas muy pequeñas, administrativas, muy locales. Por ejemplo, me acuerdo las primeras de un municipio del Gran Buenos Aires, reconoció como primero el técnico de emergencias médicas es su tabulación de empleados dentro de una categorización de hospital municipal, nada más que eso. Pero bueno, termina siendo, digamos, una zona gris que de golpe uno pierde ya. Ahí estoy citando lo que es normas administrativas muy locales, muy finas, muy chicas, que uno llega a terminar de perder el control. A mi gusto parecer, el que más hasta ahora, por su contenido jurídico y por su practicidad y muy constante de lo que es la realidad, yo por ahora estoy enamoradísimo de lo que es la ley de Tucumán, del técnico de emergencias médicas, que está bastante actualizado y es muy flexible en ese sentido. La pionera fue siempre la ley de Río Negro. No quiero aclarar, no es que una sea mejor que la otra, sino que solamente que una fue dada en distintos contextos del año, el calendario, por los cuales uno siempre tiende a mejorar. Quería estar aclarando con los otros 2 sistemas de emergencia, el SAME de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el SAME de provincia o de otros servicios que está reconocido, como vemos en el mapa, el técnico de emergencias médicas, no significa que uno es mejor y el otro es malo. No, no, no. A ver, y vuelvo a insistir en este punto de cada sistema se afianza y se mantiene en un protocolo por el cual considera científicamente seguir. ¿Sí? Cada uno tiene su fundamento. Eso es lo que hay que llegar a entender. No es que uno sea bueno o el otro sea malo. ¿Sí? Solamente esa es la cuestión que hay que ver en todo lo que es sistema de protocolos. Bien, en bioseguridad, Leo, ustedes ahora van a ver en pantalla que esto no le va a llamar para nada la atención. Para todos los colegas esto es 1 más 1 es 2, porque estamos hablando, mirá, esto de lo que está diciendo es obvio que es cobertura básica, pero bueno, sepamos que hace muy poco hubo también un ruido con respecto a la ley de riesgo de trabajo de la RT, y qué pasaba con aquellos empleados que contraían COVID o no. Pero bueno, lo que sí quiero dejar aclarado, que la bioseguridad hoy con esto, como ustedes están viendo en pantalla, dice, no, mirá, Lucas, la verdad, esto ya es conocido por todos. Bueno, sepan que desde el año 2009 aproximadamente hasta la fecha, está todo normatizado, y muchas veces por leyes, no por un decreto o una norma administrativa de menor grado o una decisión de una subsecretaría de la Secretaría, no. Está ya por ley, está todo casi protocolizado. Hoy por hoy tenemos muchísima información y esa información la podemos conseguir en internet, como se llama la página Atlas Salud Federal, o también el digesto jurídico que fue realizado por la Facultad de Derecho de la UBA, de las cuales mucho le debemos, donde generaron toda una gran información normativa y las normas están. ¿Sí? Esto es cuestión de hacerlo cumplir. Bien, quiero compartirles aquí, vamos a hacer algunas aclaraciones de lo que es el consentimiento informado, y hacer principalmente que es un acto médico, y por ser un acto médico, que a través de, hoy por hoy tenemos también, vuelvo a insistir, está legalizado, está legitimado, que se hace por vía electrónica, digital, todavía sigue siendo en algunos lugares de papel, se realiza en ámbito hospitalario, no aplica para una situación de emergencia, ¿sí? No quita igual que uno también pueda llegar a dialogar con el paciente, con los familiares del paciente, para tratar de informarle cuál es la situación, ¿sí? Pero la jurisprudencia en general, y ahí ustedes están leyendo seguramente a la vista,
O sea, no, se permite el rechazo siempre que no haya un suicidio manifiesto, porque si no el personal prehospitalario es cómplice de esa situación. O sea, no porque yo voy a atender una emergencia, la persona me dice, no, mira, esta es mi decisión, ya me quiero ir, estoy enfermo, no estoy enfermo, o tengo mi creencia religiosa o de culto, o tengo mi creencia X. No, porque yo soy cómplice. Y también el otro límite es cuando no existe un peligro a la salud pública. En ese sentido, no aplica el consentimiento informado. ¿Ok? También sepamos que el paciente, en contraposición al derecho a tener siempre su información, tiene el derecho de no recibir, no me digas qué es lo que tengo. Y eso es válido. Y con respecto a los nuevos derechos que nos indicó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con muerte digna y directivas médicas anticipadas, esto es válido en ámbito hospitalario, no en ámbito de emergencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una obligación inherente de poder mantener la ayuda humanitaria ante una emergencia del valor vida. Una vez en el ámbito hospitalario será una cuestión de las distintas comisiones de bioéticas y demás. Vamos a algunas recomendaciones y remedios jurídicos, y de tiempo venimos bien, porque los tengo cumplimiento. El primer reconocimiento que tenemos que tener en claro es este tema justamente de lo que yo le hablaba, este sistema de zona gris, donde justamente no queda reconocido legalmente las escuelas que se puedan, digamos, dictar los conocimientos o brindar la información. Son muy pocas hoy las universidades que están operando. Ojalá que el día de mañana sean más universidades, que tengan más carreras relacionadas al técnico de emergencias médicas, paramédicos y demás afines. Y también que esté todo, digamos, que haya mayor oferta, como así también los centros de institutos terciarios que hay. Pero el otro reconocimiento legal es el ejercicio de la profesión, que va por vías separadas. Hay normas que tenemos dentro del país que solamente reconocen la educación y la formación, y otras directamente el ejercicio, que son dos cosas distintas. Hoy por hoy tenemos un proyecto de la Ley Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que justamente ahí estoy compartiendo el dato, que no sabemos ahora, justamente antes de la pandemia, me acuerdo que en octubre, noviembre nos estuvimos contactando para tratar de acompañar este proyecto, y había mucho aire, y bueno, que dijimos hasta en febrero vamos a ir avanzando, y bueno, la pandemia nos agarró una situación que esperemos que esté saliendo a la brevedad, ¿sí? Un dato importante, como parte de los remedios jurídicos, y esto lo indica el artículo del Código Civil, que todos lo conocemos como cuáles son los hechos que uno trató de prevenir el conflicto o el daño y perjuicio. O sea, ya no se busca, el Código Civil nos indica que ya no se busca, digamos, las consecuencias del daño, por más que sea una empresa y pueda poder satisfacer las indemnizaciones, sino se trata de prevenir, o sea, cuáles son las medidas que uno hizo para prevenir la situación de conflicto y prevenir el daño, ¿sí? Porque por más que tengan una categoría rojo, estoy yendo en una ambulancia, yo tengo la obligación, y voy a cruzar la luz roja, tengo la obligación de frenar en la bocacalle, o bajar la marcha, o estar en una marcha de velocidad reglamentaria, y mirar hacia ambos lados, con sirena, con luces, etcétera, y ver si puedo cruzar en forma segura, porque no puedo estar colocando el riesgo o generando más daño de lo que ya estoy justamente en el traslado o me dirijo donde corresponda. Como remedio jurídico están estas unidades de atención. Estas unidades WAMI están referidas no es solamente para el enfoque del paciente o los familiares del paciente o de las víctimas. Esto es más hacia puertas hacia adentro. Cuidar al personal de la salud, trabajar su resiliencia, empezar a corregir. A nivel internacional se lo conoce como el sistema de errores que se utiliza, por ejemplo, en Fuerza Aérea, cuando justamente se produce un desastre aéreo, constantemente se investiga cuáles son las causas y se da conocimiento a todo el mundo, para que el día de mañana justamente no se caiga otro avión. Por eso es el transporte más seguro que hay. Pero, por ejemplo, este sistema de WAMI empezó a aplicar en 2008 en el Reino Unido, donde justamente no lo hicieron solamente para prevenir conflictos o judicialización de causas, sino justamente para valorar aún más el factor humano del personal de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisten, y volvamos de vuelta a la situación, son personas de alta calificación, de altos conocimientos, que en cuestión de minutos tienen que resolver situaciones de conocimientos muchísimas en una situación fuera del ámbito hospitalario. Es bastante difícil. También en este tema de remedios jurídicos, trabajar lo que es el riesgo operacional en todas las áreas jurídicas, que siempre muchos estudios están enfocados en el trabajo, que es este plan de contingencia, y no se trata de tener el plan A o el plan B,
sino se trata de tener del plan A hasta el plan Z, y después del Z, el Z1, el Z2, el Z3, etc. También el trabajo y articulación que tiene que tenerse con otros equipos de emergencias externos, y esto lo hemos visto inclusive en el accidente de la tragedia del avión del APA, donde hubo muchísima respuesta de ayuda para poder ayudar y colaborar en el rescate de las víctimas, que de hecho lamentablemente no hubo heridos, directamente fueron 60 fallecidos de lo que era del avión, pero la Fuerza Aérea aplicó distintas barreras, de las cuales no podían ingresar hasta que no había una necesidad que así lo justifique. Entonces, muchas veces se produce que de golpe, y esto también lo podemos ver en cualquiera de los accidentes de trenes que hemos tenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, donde acuden muchísimos grupos de emergencia de distintos lugares y se genera conflicto, porque no quepa la menor duda que todos tienen el afán de ayudar, de buscar la atención inmediata a la persona que lo está necesitando, pero a veces la ayuda o la respuesta sobra, por lo tanto hay que trabajar muchísimo en esta articulación porque sin querer estaremos generando más perjuicios. Y por último, lo que todos conocemos en el ámbito de las emergencias y el rescate es el oficial de seguridad, que es el que nos está mirando por afuera. Cuando yo puedo estar trabajando tranquilamente en una situación con otros grupos de emergencias, es conocer quién es el oficial de seguridad. Y esto lo habremos visto justamente en este último accidente de la Avenida Corrientes, de la explosión de una perfumería, donde salieron heridos no solamente personal de bomberos que estaba en forma interna, atacando el fuego, sino a su vez los que estaban afuera, y bueno, personal de salud que tal vez uno se pregunta qué estaban haciendo ahí porque no era el lugar de seguridad que correspondía. Ahí se demostró justamente la ausencia de un oficial de seguridad para que pudiera decir, bueno, esta no es la zona para poder estar, y lamentablemente tuvimos que correr con varios heridos. También dentro de lo que es de recomendaciones, saber esto, bueno, quiero acompañar lo que es un técnico de emergencias médicas hace muchos años en Rosario, Santa Fe, Luciano Gandini, que hoy por hoy a través de la SANFER es una sociedad vinculada en todo lo que es prehospitalario, la fuerza que realiza de poder tener este reconocimiento de técnico de emergencias médicas, y aclarar, son personas que no son personal de la medicina, actúan en situación de urgencias y emergencias, reporta y recibe instrucciones del personal de medicina, ¿sí? Obedecen lo que justamente les puede indicar un médico, ¿no? Y este trabajo de sistema de reportes de errores. También, como parte del remedio jurídico que podemos estar aplicando, hoy el prehospitalario está anunciando ya lo que es el 3.0, todavía no se ha llegado a lo que se conoce como el Internet 4.0, que es el Big Data, pero en muchas partes del país y inclusive de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les puedo decir que todavía siguen en el 1.0. Estos, a modo de ejemplo, bueno, hoy ya tenemos a la telemedicina, que gracias a Dios ya está avanzando, pero hoy tenemos un montón de recursos tecnológicos que nos ayudan muchísimo más para abordar la emergencia, y ven el código QR, que lo que hicimos, estuvimos a punto de aplicarlo en un municipio del Gran Buenos Aires, en zona norte, no se pudo dar porque justamente había una violación o una amenaza al sistema de web de ese municipio que estaba todavía en el sistema 1.0. Pero de esta manera, como a veces no ayuda, digamos, este tema del régimen jurídico, y bueno, la verdad que el COVID también nos empujó de una manera de hacer mejor las cosas. Y justamente en el logo central del radio despachador, que hace poco una gran amiga en Entre Ríos, a través del despacho, Carla Rojas, pudo modular a través de una radio y dar apoyo a distancia a personal de policial, y una beba de 20 días pudo volver nuevamente a respirar, ¿sí? Entonces, estas son las situaciones que justamente se demuestran que la tecnología está avanzando a una velocidad, y nosotros, como del punto de vista jurídico, no la estamos instrumentando, y ahí es donde justamente tenemos que hacer los esfuerzos necesarios, ¿sí? Bueno, yo antes de finalizar, quería comentarles que otro dato como remedio jurídico es la historia clínica. En una situación de emergencia, la historia clínica no aplica, es un ámbito del acto médico, dentro del ámbito hospitalario, y lo que sí tenemos en el ámbito prehospitalario se lo conoce como libro de guardia, ¿sí? En el libro de guardia vamos a tener toda una serie de antecedentes de las personas, y el libro de guardia se atiende por día, cuando la historia clínica es por persona. Entonces, ahí tenemos una herramienta jurídica de saber los ingresos que pudo haber tenido, o la situación o observaciones que correspondan. ¿Qué nos queda por hacer en esta situación de COVID, que la verdad que nos trajo en una situación de desnudo? Porque la verdad, si bien había muchas veces
y sigue habiendo muchos espacios donde se quiere apoyar, hacer las cosas como corresponde, en forma profesional, etcétera. De hecho, hay congresos vinculados, tenemos la Sociedad Argentina de Emergentología, que está realizando congresos en forma anual y constante, capacitación en ese sentido. Pero acá lo que nos trajo del COVID es fortalecer el sistema de emergencias médicas, tratar de unificar criterios, tratar de regularizar esta situación de zonas grises que tanto nos ayuda. Es importante la presencia pura del Estado en este sentido, a través de los sistemas de emergencias públicas, donde este sistema de emergencias médicas es el conjunto de recursos, de infraestructuras, de bienes, donde a través de este sistema público de emergencia, de atención de ambulancia, es la presencia pura del Estado. En este sentido, tenemos que seguir fortaleciéndonos y todos creo que tenemos que ser parte de ello. Bueno, yo con esto hago la presentación en tiempo aproximado, como lo había preestablecido, aproximadamente 50 minutos, una hora. Están los contactos ahí a la vista para cualquier consulta o duda que tenga cualquier colega que lo pueda estar ayudando luego de la presentación, pero bueno, la verdad, ahora dejo un espacio de preguntas para atender cualquier cuestión de duda o contenido del presente. Nicolás. Doctor, sí, acá en el chat por el momento no estoy viendo ninguna pregunta. Los que quieran hacer preguntas pueden escribir en el chat. Tenemos todos mensajes de agradecimiento por el momento. Acá hay una pregunta, no sé si quiere que se la lea. No, ¿qué más figura en un libro de guardia que puede ser probatorio? Bueno, el libro de guardias yo lo titulé muchas veces como el libro gordo de Petete. Es inmenso, es enorme, de muchísimas páginas y fojas grandes. Y nada, seguimos con una lapicera Bic, de las cuales trazamos con regla y se van cargando los datos. Vino Juan Pérez, vino Rosa Sánchez, se le da el mínimo diagnóstico por cuál ingresó a la guardia, y después las observaciones que van cargando. Sepan que el libro de guardia, una persona en observación aproximadamente, perdón, la pregunta, espere, que ya se me fue, ahí está. Del colega Javier Tuera. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Justamente el libro de guardia nos indica aproximadamente son 6 horas de observación, después 6 u 8 horas, depende de cada establecimiento. A partir de ese horario en adelante ya deja de ser observación de guardia y pasa del ámbito hospitalario, y ahí sí se abre directamente la historia clínica personalizada, pero en principio son libros de guardias. Supuestamente también cada unidad de ambulancia tiene que tener su libro de bitácora, que le quedó en el tiempo, pero hoy por hoy esa bitácora ya no existe más por un sistema de higiene, también de bioseguridad y de practicidad. Hoy por hoy está en todo lo que es computarización y sistema de datos, donde todo se está cargando a través de... son parecidos a los teléfonos, no termina siendo un teléfono, pero es una mini computadora, por decirlo de una forma. Me están ahí, yo estoy viendo, bueno, muchísimas gracias. Bueno, el probatorio reemplaza, digamos, la historia clínica. Gracias por el agradecimiento. El dron de ambulancia, ¿podría explicar las funciones? Bueno, justamente gracias Raquel por la pregunta. Acá lo tenemos al doctor Diego Pereira, que es un médico, la verdad, de la emergentología, y de las cuales muchos los conocemos, y fue uno de los que creó y trajo la innovación de este dron de ambulancia. Y literalmente el dron de ambulancia se está trabajando en algunos estadios de fútbol o de algunos eventos internacionales de gran magnitud de personas, donde generalmente lo que está trasladando ahora pueden ser equipos médicos, por ejemplo un DEA, un desfibrilador externo automático, o bien cualquier otra situación que requiere una situación en distancia que no puede ser cubierta en el momento. Igual de todas maneras, ya están habiendo en drones cada vez mucho más grandes, así que es bastante importante. ¿Cuáles son los datos que se cargan en un triage cuando se asiste a un hospital o a un turno programado? Marcela Madera, muchísimas gracias por la pregunta, pero no entiendo bien la pregunta. ¿Cuáles son los datos que se cargan en un triage cuando se asiste a un hospital o a un turno programado? Los datos de, a ver, cualquier cosa, si
voy a responder por lo que interpreto de la pregunta, si no le pedirán permiso al Nicolás, de acá que nos está asistiendo al colegio, para habilitarle el micrófono. Lo que yo entiendo es que cuando uno asistimos a la guardia, automáticamente nos están preguntando, ¿qué tiene? ¿Qué le duele? ¿Qué le está pasando? Y uno ahí informa, bueno, me pasa esto. Le vas tirando cierta información, el personal, inclusive hasta hoy por hoy ya ese triage lo está haciendo personal administrativo, por suerte, que eso ayuda muchísimo, y automáticamente ahí ya se le da la categoría de asistencia si corresponde una emergencia inmediata, código amarillo o código verde según el caso que corresponda, o lo estén derivando a un consultorio de otro tipo de grado u otro sector del hospital, pero no sé si respondí la pregunta. Doctor, ahí le habilité el micrófono a la doctora. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Perfecto. La pregunta específica es, yo fui hace unos días a atenderme a un hospital público con un turno programado y me hicieron nada más que 2 o 3 preguntas, que era si tenía síntomas, hacia dónde iba, en qué parte del hospital, y nada más. Y me dieron un cartoncito que decía triage. Por eso preguntaba la carga del triage cómo era. Bien, bueno, justamente lo que había comentado con la placa del triage, hoy tenemos 2 tipos de triage. El triage normal, de rojo, amarillo y verde, y esto está en todas las guardias de los hospitales, los podemos ver hasta en carteles que están en las paredes, y después tenemos ahora un nuevo triage que es el triage COVID. O sea, parece como que las preguntas están referidas más a COVID. O sea, y las preguntas que le realizan es, más que nada, conocer síntomas del COVID, supuestamente hasta ahora conocidos, ¿sí? No tiene ninguna de esas preguntas, listo, esto no es COVID. Bueno, ahora sí, pero uno termina diciendo, bueno, pero me duele el corazón, me duele, estoy preinfartado, digamos. Ah, bueno, código rojo. Es como que hay un doble triage, lamentablemente. Pero yo insisto, estamos en una situación muy atípica, estamos aprendiendo. Nos estamos llevando, a ver, nos estamos equivocando, sí, pero bueno, la situación está superando en todo ámbito, ¿sí? Porque si después empezamos a preguntar por qué una persona del personal sanitario o de salud atendió de tal forma, o por qué está así, o por qué se equivocó y todo esto, después nos enteramos que la persona tal vez no está durmiendo desde más de 48 horas, o pegó el sueño 2 o 3 horas, o está haciendo lo que pueda, en fin, o tal vez ya vino de otra afectación, digamos que también es posible de la salud, que también fue dado positivo. O sea, estamos en una situación muy atípica que todavía, ahora yo me pregunto, ¿estamos en una emergencia de COVID o estamos en una emergencia de consecuencias del COVID? Porque en este tiempo muchas patologías no fueron atendidas, muchas. De hecho, la kinesiología es una de las especialidades que se habilitaron al principio, pero estamos hablando julio, casi llegando a agosto se habilitó la kinesiología. Y parte del tratamiento de los pacientes con COVID moderado es trabajo de kinesiología. O sea, digamos como que prueba-error estamos. O sea, eso sí, no estamos a fines de marzo ni principio de abril, que apenas conocíamos una noticia de China, no, está muy lejos, no, todavía falta, pero bueno, no conocíamos nada. Pero pasaron 6 meses. Entonces, ahora, ¿cuál es la emergencia? Y ahora lo que está muy, muy preocupante es justamente todo el resto de las patologías de tumores, de cancerígenos, controles, bueno, en fin, cuestiones que hoy están ardiendo. Ahí agradezco también la presencia suya y Pérez Montenegro, la doctora, compañera también del Instituto de Derecho Sanitario, Raquel, Marina, muchísimas gracias por el acompañamiento. Sí, ahí está preguntando Marcela Madera si casi no se atiende, porque está la situación sobrepasada. Así que, pero bueno, no tenemos que, yo creo que todos los profesionales y colegas de acá hoy presentes tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena. Estamos sirviendo seguramente no solamente a personas en lo físico, sino también a personas jurídicas, y ahí yo creo que está justamente nuestro mandato por los cuales hemos estudiado el derecho, y tenemos que ayudar y volcar todo lo que sea para bien y mejorar, porque esto no es una solución del Estado, o esto no es la solución del sector privado, o de la sociedad civil. Yo creo que es una solución de todos. Yo creo que todos tenemos que estar poniendo el granito de arena en ese sentido, hacer el esfuerzo necesario, porque bueno, tenemos que salir adelante, y creo que de esta manera es la que nos corresponde seguir, ¿sí? Bueno, yo no estoy cualquier cosa a disposición por los contactos que ya lo he dejado a la vista, así que si no llega a haber más preguntas y para liberarlo del tiempo a todos, les vuelvo a agradecer.
el acompañamiento, la presencia, la doctora María Cristina Cortés, y la directora del instituto, así que por estas actividades, ¿sí?, que estamos compartiendo a todos los colegas, y que somos todos parte de la misma comunidad. Nicolás, yo te paso el mando. Perfecto, doctor. Si quiere, ya damos por finalizada la actividad. Perfecto, cerramos. Que tengan muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes.